Salgo de casa y dejo todo atrás. Estoy dispuesto a todo con el Señor. Hoy le obedezco porque es Dios amor. Soy peregrino siguiendo a José. Confío en Dios sin importar el camino. Sé que hay un plan de amor para mí, que al final me salvará de Egipto. Este es mi credo, credo, credo. Grita que Dios es la razón de mi fe. Este es mi credo, credo, credo. Soy peregrino porque voy junto a Él. Voy caminando con la iglesia. Nubes de fieles van hacia Él. Testigos de amor cuentan con su vida esta historia hasta la eternidad. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Soy peregrino con gente de a pie, santos sencillos que esparcen la fe. En Dios el Padre, en Jesús y el Espíritu, pueblo de Dios, iglesia peregrina. Este es mi credo, credo, credo. Grita que Dios es la razón de mi fe. Este es mi credo, credo, credo. Soy peregrino porque voy junto a Él. Voy caminando con la iglesia. Sé bien en quién creo con toda certeza. Unido al canto de María, los apóstoles proclamo la fe. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo.
Since when are you here in the Holy Sepulchre? ساعة من بنى الكنيسة اليوم. Yes. Since the 4th century? Yes, yes. And you live here? This is a Yes. Coptic Yes. convent. Yes. And what can you do inside the Holy Sepulchre? We have a chapel in the church, and the head of the tomb of Jesus. We have our chapel. أعطت الملك هيلانا أعطت البابا أثناسيوس الرسول. Saint Queen Helena gives this to Patriarchus Athanasius. أثناسيوس الرسول. St. Helena. سانت هيلانا. So you are from the Constantinian period here. Yeah. Yes. Amazing. How many Coptics are in Jerusalem? بيقول لك كم واحد عايش قبطي في اورشليم؟ قول له في كل All the community. كل الدولة كلها بحدود 2500. 2000. 2,000 Yes. faithful people from. Yes. I was the director of Notre Dame. أنبا أنطونيوس. أنت قابلت أنبا أنطونيوس؟ المدير بالنوتر دام. أنت مدير نوتردام يا سيدي. And we have some Coptics working there. Yes. Okay. Thank you very much, welcome. Abuna. You are Thank you. welcome. Thank you. Bye. Queridos amigos, acabamos de encontrar a unos sacerdotes coptos de la iglesia egipcia y ellos están en el Santo Sepulcro, según nos acaban de referir, desde que Santa Elena, la emperatriz, les dejó una parte dedicados a ellos. Y aquí vive su comunidad, parte de su comunidad, dicen que en toda la Tierra Santa son más o menos unos 2,000. Me consta que en Egipto son unos 10 millones los coptos, algunos son copto-católicos, otros son coptos de la Iglesia Apostólica Tradicional. Vamos a seguir nuestro recorrido conociendo a la Iglesia Católica. Can you... Yes. Yes. No. Queridos peregrinos, estoy Where your country? México. Mexico, México, Colombia. America, And you? USA, And you? No, México. Mexico. And you? Me, Aksum, Ethiopia. Etiopía. Estamos aquí saludando, como podemos, a un sacerdote de la iglesia etíope que están aquí en una capilla al lado del Santo Sepulcro. Como ya vieron, es muy amable, muy amigable, muy sonriente. Italy? La, No, Mexici. sapere italiano? Sì, tu parli italiano? Io sono Uno, italiano. sapere italiano. Sì. Sì. Perché? Quando hai studiato italiano? Where is he from? And if he is priest, is he priest? Okay, Tigray. You come from Tigray. Tigray, Ethiopia. Ethiopia. Yeah. How long has he been here in Jerusalem? Jerusalem. Ab Jerusalem kneger kablakalo. 5 years. 5 Yeah, years. just living here 5 years. 5 years. Yeah. How many people from the Ethiopian church are here in the Holy Land? Okay. ክንደ ኢትዮጵያውያን አለው ኣብዚ ኣመንቲ ክርስቲያን ኣብ እስራኤል ገምጋምናትካ ማለት እዩ ገምጋምናት ሄዶ እዋ ኣብዚ ዝቕመጡ ኣብ እስራኤል 120 120 ሽሕ No. 120 ምእመናን monk. just Monk. 120 120. Maximum. peoples. Yeah. 120. Yeah. Maximum. And how many priests? How many priests? Abuna, how many? ክንደይ ዕድመ ጌርካ ጌር Me? 75. Yeah, Five. just 75. 75 priests. Yeah. And Sayedna, bishop, Yes, maximum. bishop. They have a You bishop are or all well, patriarch. They have patriarch or bishop in Ethiopia. here. They here 120 until
You 75 years old. Yeah, 120. Is Christian, a region of Christians, and living in Israel. How many Christians are in Ethiopia? In Ethiopia, how many? Amanti Christian, Kindialo Ethiopia. Oh! 50 million, 60 million, telephone, gam. Ah. Gam. 75 million. Yeah, just 70 million. 70. 70 50. million people in 50. Ethiopia. 70 million, 70 millones de cristianos Yeah, sí. en Etiopía. Sí. Yeah. Thank you. Sí, Shukran. Habibi. مرحبا. Ana Buna. ايوه أنا ابونا انا نعرف هذا. Catholic. نعرف هذا. كل واحد. Welcome From Mexico. Oh, Mexico. Yeah. Mexico, North America, yeah? Yes. South of the United States. United States, Mexico. Okay, how do you Jerusalem, how do you Israel? I am here. I was in Notre Dame, the director of Notre Dame. ሜክሲኮ አሜሪካ አይደለም ወይ? ከሜክሲኮ ይመጪ ከሜክሲኮ ደቡብ አሜሪካ ኖ ሜክሲኮ ኖ አሜሪካ Sí. ኖ ሜክሲኮ ደቡብ አሜሪካ Is America is two continents, North America and South Mexico America. is North America. Yeah, I know. Thank you. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you. Muy bien. Aquí, queridos amigos, aquí tengo la oportunidad de presentarles a los padres benedictinos de Alemania. Tienen dos comunidades en Israel, o una comunidad dividida en dos. En el Monte Sión, ellos son los responsables de la Basílica de la Dormición de la Virgen, y en Tabga, en la multiplicación de los panes. Exacto. ¿Tú hablas español? No. ¿Español? ¿No español? Italiano. Italiano. Stiamo facendo un pellegrinaggio della fede, de la mano di Abramo. Vuoi dire un saluto ai miei pellegrini? Acércate un poquito para que oigan mejor. Allora vi salutiamo qui davanti alla chiesa grande del San Sepolcro Les saludamos delante de la iglesia del Santo Sepulcro. e vi auguriamo dal Ah, Monte Abuna, Zion. ponte aquí para que se vea. Pardon. Ecco, E vi auguriamo dal Monte Sion la benedizione di Dio De- in questo tempo speciale. desde el monte de Sión les deseamos una gran bendición en este tiempo especial, difícil, Anche. también difícil. Padre, Sì. una risposta così veloce. Cosa è la fede? Cosa è la fede? Cosa deve sentire una persona che crede, una persona credente? Io penso forse non sente niente, ma come si dice, non ferma Sí. di continuare, di credere che Dio esiste, che Dio è presente. Le acabo de preguntar al padre qué es la fe y me dice, a lo mejor no se siente nada, pero tiene la certeza de que Dios existe y que Dios está presente. Esatto. Gracias, Padre. Grazie a lei. A voi tutti. Ricordami il tuo nome. Mattias. Padre Matías, benedictino alemán, responsables de la dormición de la Virgen y de la multiplicación de los panes. Gracias, Padre, gracias. Queridos peregrinos, vean la procesión de salida del Patriarca de Jerusalén. Es una procesión que se hace en la Cuaresma y es muy interesante, muy significativa. Pueden ver que llevan a los franciscanos, acompañan esta procesión junto con el clero del Patriarcado Latino de Jerusalén.
y va precedida por el obispo emérito Jacinto Marcuzzo. Van los canónigos del Patriarcado Latino y el clero, los franciscanos del Patriarcado Latino. ¿Hermano o padre? Hermano, Fratello. hermano. Fratello, Hermana, sí. dos hermanos franciscanos. ¿De dónde eres, hermano? Brasil. Brasil, Congo, Kinshasa. del Congo Kinshasa. Queridos hermanos, estamos viendo el tema de la catolicidad de la iglesia. Aquí tenemos un padre importante que es de Estados Unidos y un hermano del Congo, de Kinshasa, y un hermano de dónde, Brasil, ¿dónde? Brasil, del nordeste del Brasil. Del nordeste de Brasil. Tenemos stiamo facendo un pellegrinaggio virtuale sulla fede. Cosa dite ai nostri pellegrini sulla fede? Cos'è la fede? Rimanere sempre nella volontà di Dio. In questo tempo, diciamo, anche di molta sofferenza per tutto il mondo, avere la fede, credere in Dio, rimanere nella sua presenza è quello più importante, sia per noi cristiani, sia per tutti quelli che credono in Dio. Dice el hermano que creer en Dios es permanecer cerca de Él, permanecer en su voluntad y hacer siempre lo que Él quiere. Y el hermano de Kinshasa, ¿qué dice sobre la fede, sulla fede? La fede è molto importante per noi cristiani perché senza fede non possiamo credere in Dio, quindi la fede è la parola più importante che dobbiamo sapere, perciò oggi siamo tutti qui al Santo Sepolcro per questo momento della Quaresima, un momento molto importante perché è un momento che fa parte della nostra fede, dove aspettiamo il Gesù risorto. Dice el hermano que nuestra fe es importantísima, es la palabra más importante porque si no tenemos a Dios cerca de nosotros, todo lo demás cae. Y acaban de salir de una procesión en el Santo Sepulcro y dice, estamos preparándonos para la Pascua, es decir, la resurrección de Cristo, la piedra fundamental de nuestra fe. Fratelli carissimi, pace e bene. Pace bene. Así se saludan los franciscanos, paz y bien, pace bene. Los dejamos porque tenemos que correr a otra cita con la iglesia melquita. Gracias, auguri. ¿De dónde son vosotros? De México. Ah, México. México y Colombia. Salud a los mexicanos, los colombianos. Le manda muchos saludos a México y a Colombia. Que Dios los bendiga. Gracias, gracias, auguri. Okay. What is your name? My name is Jyoti. Yuti. Yeah. Where are you from? I'm from India, but currently living in Israel. What part of India? South. south. Mangalore. 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 Yes. Are you Christian? Yes. What denomination? Roman Catholic. Roman Catholic. Yes. Es católica, es del sur de India, vive en Israel. What is for you the resurrection of Jesus Christ? Yes. I believe Jesus, and when I born, my family said that Jesus is there. So from there I started to believe, and it's nice feeling to believe Jesus. Me dice que ella recibió de su familia el don de la fe. Ellos le explicaron y le transmitieron que Jesucristo resucitó y vive, y esa es la base de su fe. We have a lot of pilgrims, virtual pilgrims, following a pilgrimage on faith Okay. from all over the world. Okay. What you want to tell them? From here, from the Holy Sepulchre, what you want to tell them? It's a blessed country, it's a holy land. So it's nice feeling that where a negative energy is there, there is positive also. So that we can believe Jesus. So if we will get peaceful, like we will be like happy. You know, if we have some worries, so we have to pray, then God will really help us. And it happened for me. Even in Bethlehem, I went and I wanted a baby boy. And you got a baby? Yes.
Mabruk. boy. Baby boy. Ella quería tener un hijo, un hijito, Really. y fue a Belén a rezar God y Dios se lo exists, regresó. And I believe. Dice, Dios existe, me regaló un niño que yo quería y estoy muy feliz. Thank you very Thank much. you. I wish you all the best. Thank you so much. Tell the people that there are no pilgrims to come. Tell them to come. Yeah, To come those to the who Holy want to Land. Visit, please come to visit Holy Land, and you will be happy when you come here. That sorrow and will wash out. Really, really. Thank you. Vengan a la Tierra Santa, van a estar felices de conocer esto. Thank you very much. Thank you. La iglesia es santa y la iglesia es santificadora. ¿Por qué? Porque los medios, la riqueza, la vitalidad de la iglesia es santidad. Y por eso enseña la palabra de Dios, administra los sacramentos, educa, etcétera, etcétera. Todo lo maravilloso que la iglesia hace cada día. Y aunque sea santa, la iglesia en la tierra se caracteriza por la santidad, aunque todavía imperfecta. Y aquí no miremos los escándalos de la iglesia, miremos nuestro propio corazón y veamos si nosotros, creyentes, católicos, apostólicos y romanos, somos los santos y los edificantes y ejemplares que debemos ser. No miremos el tejado de enfrente, miremos nuestro propio tejado antes de tirarnos piedras. En sus miembros es santa, pero la santidad perfecta la alcanzará solamente en el último día en el cielo. Es santa por la caridad. El alma de la iglesia es el Espíritu Santo, que es amor. Y es el amor la ley suprema de la iglesia. El amor, eso es lo que Cristo nos dijo, que os reconozcan porque os amáis. Dirige todos los medios de santificación, el amor los informa y los lleva a su fin. El catecismo nos recoge un testimonio precioso de Teresita del Niño Jesús. Teresita del Niño Jesús fue una santaza, pero santaza de campeonato. Y ella sentía en su corazón borbotones de amor a Dios. Y dice, escuchaba algo de los misioneros y quería ser misionero. Escuchaba de los mártires, quería ser mártir. Escuchaba de los apóstoles, quería ser apóstol. Y estaba hecha polvo, porque quería hacerlo todo y no sabía cómo. Hasta que descubrió una cosa. En el corazón de mi madre, la iglesia, mi vocación es el amor. Y si amo, soy misionera, soy apóstol, soy mártir, soy predicadora, soy confesora y soy de todo. Y por eso esta santita que murió apenas de 21, 22 años, carmelita, encerrada en un convento, es la patrona universal de las misiones. Patrona universal de las misiones, es decir, de la iglesia que está luchando día y noche por extender el reino de Cristo en el mundo. La iglesia, estas tres características, una santa y católica, son inseparables, no las podemos dividir. Y cada iglesia particular, se dice particular, la iglesia de cada diócesis es una iglesia particular y la iglesia universal. La iglesia universal no es la suma de las iglesias particulares. El concepto de iglesia no es un concepto sociológico, es la comunión y sobre todo la comunión con la iglesia de Roma. ¿Por qué? Porque la iglesia de Roma es la que preside en la caridad. Muchas personas me han preguntado, ¿y por qué San Pedro se fue a Roma y por qué la capital, digamos, de la iglesia católica es Roma? Porque ahí se fue Pedro y ahí lo crucificaron. Era la capital del imperio en su tiempo, ahí murió Pedro, ahí está su tumba, la tumba de San Pedro, y él es la roca visible. La roca invisible es Jesucristo. ¿Quién pertenece a la Iglesia Católica? Queridos hermanos, a la Iglesia Católica hay diversos modos y niveles de pertenencia. En realidad, cuando hablamos de Iglesia Católica, tenemos que tener conciencia de una cosa,
¿Qué es lo que fundó Cristo? ¿Qué es la Iglesia Católica que fundó Cristo? Es esa comunidad de creyentes que creen en Cristo y a través de Cristo en el Padre y en el Espíritu Santo, que quieren vivir en el amor, vivir las bienaventuranzas, y que no siempre y no solo se identifica con el registro de bautizados. Tenemos que ser muy conscientes de esto. La Iglesia es un misterio. Si la queremos reducir a un concepto sociológico, estamos haciendo un grave error. Todos los hombres, dice el catecismo, todos los hombres, por tanto, están invitados a esta unidad católica del pueblo de Dios. A esta unidad pertenecen de diversas maneras y a ella están destinados los católicos, los demás cristianos e incluso todos los hombres en general llamados a la salvación por la gracia de Dios. Hermanos, Cristo murió por la salvación de todos los hombres. ¿Cómo llega esa salvación a todos los hombres? Nosotros vemos lo que vemos, pero lo que Dios hace en los corazones, eso no siempre lo podemos ver. Están plenamente incorporados a la sociedad que es la Iglesia aquellos que, teniendo el Espíritu de Cristo, aceptan íntegramente su constitución y todos los medios de salvación establecidos en ella y están unidos dentro de su estructura visible a Cristo, que los rige por medio del sumo pontífice y de los obispos, mediante los lazos de la profesión de la fe, los sacramentos y el gobierno eclesiástico y la comunión. No se salva, en cambio, el que no permanece en el amor, aunque esté incorporado a la Iglesia. Es claro que si alguien rechaza el amor de Dios por el pecado mortal grave, deliberado y consciente, asimismo se excomulga de la Iglesia y de la comunión de los santos. Pero está en el cuerpo, dice la teología, está en el cuerpo, pero no está en el corazón. Es un peso para la Iglesia, no es vida para la Iglesia el que se obstina y permanece en el pecado. La Iglesia siente unida por muchas razones a todos los que se nombran cristianos a causa del bautismo. Yo sé que el término cristiano, sobre todo en América Latina, ahora es un poco equívoco y por ahí un grupo se ha apropiado el nombre cristiano. En realidad, cristiano es un sustantivo y un adjetivo que significa las personas que creen en Jesucristo y que se adhieren a Él por el bautismo y por los mandamientos y por la Iglesia. Hay muchos que confiesan el nombre de Cristo, pero no pertenecen a la Iglesia Católica. Y entre ellos, los más cercanos son los ortodoxos, las iglesias ortodoxas, aunque como ustedes saben, ellos no viven en la comunión de gobierno, porque no obedecen al Papa, son autocéfalas. Cada iglesia ortodoxa tiene su propia cabeza. La iglesia llama de algún modo y están ordenados a la iglesia todos los seres humanos. Los judíos, porque son nuestros hermanos mayores en la fe, comparten la fe de Abraham, creen en Dios, tienen la alianza, tienen los mandamientos. Los musulmanes también creen en Dios misericordioso y creen en el juicio final y comparten algunas de las verdades de la fe. Y así muchos seres humanos, incluso de religiones no cristianas y no externas al mundo judío cristiano, pero son gente de buena voluntad. Dice la iglesia, en sombras y imágenes están buscando al Dios desconocido. San Pablo un día fue a Areópago en Grecia y llamó a todos los griegos y les dice, vengo a predicarles al Dios desconocido. Ahí vi que tenían un monumento al Dios desconocido. Yo les voy a decir quién es. Hay gente buena, gente de buena voluntad, gente de buena fe que tiene otras religiones porque no conoce a Cristo, nunca ha oído hablar de Él.
hace tiempo fui a China y nos atendió en el asunto que llevábamos una pareja muy linda y me dijeron, ¿dónde vive? Pues vivo en Jerusalén. Y dicen, ¿y dónde es eso? Yo dije, para mí no puede ser que una persona, por más inculta que sea, no sepa lo que es Jerusalén. Pero no sabía lo que era Jerusalén, no sabía dónde estaba Jerusalén. Esto para decirles que es perfectamente posible que haya gente muy buena, de muy buena voluntad, de buenas costumbres, etcétera, etcétera, que no han oído nunca hablar de nuestras creencias religiosas y no por eso están desechadas de la obra redentora de Cristo. De un modo misterioso, Dios sabe cómo les hace llegar su gracia. Lo importante es que sean fieles a su conciencia y lo importante es que sean gente de bien y temerosos de Dios, de algún modo. El Padre quiso convocar a toda la humanidad en la iglesia de su Hijo para reunir de nuevo a todos sus hijos que el pecado había dispersado y extraviado, nos dice el Catecismo. La iglesia es el lugar donde la humanidad debe volver a encontrar su unidad y su salvación. Ella es el mundo reconciliado. Es además ese barco que, con su velamen, que es la cruz de Cristo, empujado por el viento del Espíritu Santo, navega bien en este mundo, dice San Ambrosio. Según otra imagen estimada por los padres de la Iglesia, está prefigurada en el arca de Noé, que es la única que salvó del diluvio universal. Acuérdense que en el diluvio Dios le pidió a Noé poner una pareja de cada especie, de cada animal, para salvarlos y luego mandó el diluvio. Pues en esa especie de cada animal estaban de algún modo prefigurados todos los seres y todas las razas y todas las especies, incluidos nosotros. Dice una antigua expresión muy fuerte y muy de mucho peso: extra ecclesia nulla salus. Extra ecclesia nulla salus. Fuera de la iglesia no hay salvación. Pero esta expresión, que repito es de la antigüedad, es de los padres de la iglesia, no se refería a la iglesia en términos sociológicos. No se refería a la iglesia en términos de registros de bautismo, sino en términos de la obra salvadora y santificadora de Cristo, que probablemente no coincide con el concepto anagráfico de iglesia. Tenemos que distinguir mucho esto. La iglesia de Cristo, en esa parte de misterio, es mucho más de lo que nosotros podemos ver. Es lo que Dios va haciendo en tantas almas, incluso en almas que no son, que no comparten nuestros valores y nuestros principios. Finalmente, la iglesia, por su catolicidad, tiene la exigencia de la misión. Jesucristo les dijo a los apóstoles un mandato bien claro: id a todo el mundo. Y fíjense que él mismo había dicho que él había sido enviado solo a las ovejas de la casa de Israel. Él, Jesús, en su misión histórica terrena. Pero él, que reconocía que su misión era solo las ovejas de la casa de Israel, a sus apóstoles les dijo: id a todo el mundo y predicad el evangelio, enseñando a las gentes a guardar lo que os he mandado y bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los tiempos. Por este mandato misionero, la iglesia es católica. Tiene que ser católica. Y tiene que ser católica en cada uno de nosotros. Queridos hermanos, cada uno de nosotros tiene que ser un apóstol de la iglesia católica,
tratar de extenderla, expandirla, animarla, dar buen ejemplo, hablar de ella, defenderla. Ya les he hablado varias veces de mis padres y yo recuerdo cuando era muy pequeño mi mamá daba catecismo. Como no tenía nada que hacer con 13 hijos, daba catecismo en mi casa a los niños del barrio y de la colonia donde yo vivía. Y en el rancho de mi papá a los niños de los pueblos cercanos. Y cada año mi mamá preparaba unos 150, 200 niños para hacer la primera comunión. Es decir, les enseñaba el catecismo y los preparaba para los sacramentos. Ojalá que todos y cada uno de nosotros pensáramos con sinceridad, ¿qué puedo hacer por extender el reino de Cristo, que es mi santa iglesia? Mi santa iglesia. Nos podríamos preguntar cuáles son los caminos de la misión y de la evangelización de la iglesia. Y queridos hermanos, no puede ser más que los mismos caminos de Cristo. El camino de la humildad, el camino de la pobreza, el camino de la obediencia, el camino de la inmolación de sí mismo hasta la muerte, de la cual surgió la victoria de la resurrección. Algunos tienen en las últimas décadas una sensación extraña de que se está acabando la cristiandad, esa cristiandad ideal, universal, de que la iglesia es la que gobierna el mundo entero. Queridos hermanos, no nos olvidemos, Jesucristo habló del reino de Dios como una levadura en la masa. Tenemos que luchar, tenemos que dar ejemplo, tenemos que ser buenos y santos y tratar de extender nuestra iglesia, pero no pensemos en triunfos humanos, no pensemos en victorias humanas, porque no es el camino que escogió Cristo y tampoco puede ser el nuestro. Por su propia misión la iglesia avanza junto con toda la humanidad y experimenta la misma suerte terrena del mundo, y existe como fermento y alma de la sociedad humana, en la familia de Dios. El esfuerzo misionero exige entonces la paciencia. Aquí nos va a describir el catecismo un poco los pasos que da la iglesia en su esfuerzo misionero. Comienza con el anuncio del evangelio a los pueblos y a los grupos que aún no creen en Cristo. Continúa con el establecimiento de comunidades cristianas, signo de la presencia de Dios en el mundo, y con la fundación de iglesias locales, diócesis. Se implica en un proceso de inculturación para así encarnar el evangelio en las culturas de los pueblos. En este proceso no faltarán también los fracasos. ¿Cuántas veces la iglesia va de maravilla hasta que viene una persecución, vienen mártires, vienen momentos dificilísimos? En cuanto se refiere a los hombres, grupos y pueblos, solamente de forma gradual los toca y los penetra y de este modo los incorpora a la plenitud católica. La tarea misionera implica, finalmente, un diálogo respetuoso con los que todavía no aceptan el Evangelio. Queridos hermanos, tiene que ser más nuestro amor, nuestra caridad, nuestra paciencia, nuestro ejemplo y muchas veces nuestra sangre la que abre la tierra para que la semilla del Evangelio caiga y sea fecunda. Quiero terminar con dos ideas, una que les quiero leer y otra que les quiero platicar. Les quiero leer esta maravillosa página de San Francisco Javier, un santo, un sacerdote, un misionero, un apóstol de fuego, patrono también él de las misiones universales, pero muy diverso de Teresita de Jesús, que estuvo en un convento rezando. Este estuvo misionando en India, en Japón, y quería llegar a China a toda costa y no pudo porque murió. Dice así: venimos por lugares de cristianos que ahora habrá 8 años que se hicieron cristianos. Él mismo los hizo cristianos. En estos lugares no habitan portugueses, por ser la tierra muy estéril en extremo y paupérrima. Los cristianos de estos lugares, por no haber quien les enseñe en nuestra fe,
no saben más de ella que decir que son cristianos. No tienen quien les diga misa, ni menos quien les enseñe el credo, el Pater Noster, el Ave María, ni los mandamientos. Se dicen cristianos y poco más. En estos lugares, cuando llegaba, bautizaba a todos los muchachos que no eran bautizados, de manera que bauticé una grande multitud de infantes que no sabían distinguir la mano derecha de la izquierda. Cuando llegaba en los lugares, no me dejaban los muchachos ni rezar mi oficio, ni comer ni dormir, sino que les enseñase algunas oraciones. Entonces comencé a conocer por qué de los tales es el reino de los cielos. Con tan santa petición no podía sino impíamente negarla, comenzando por la confesión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por el credo, Pater Noster, Ave María, así los enseñaba. Conocí en ellos grandes ingenios, y si hubiese quien los enseñase en la santa fe, tengo por muy cierto que serían buenos cristianos. Muchos cristianos se dejan de hacer en estas partes por no haber personas que en tan pías y santas cosas se ocupen. Muchas veces me voy en pensamientos de ir a los estudios de esas partes, dando voces como hombre que tiene perdido el juicio, y principalmente a la Universidad de París, que es donde estudió San Francisco Javier y San Ignacio de Loyola, diciendo en Sorbona a los que tienen más letras que voluntad, para disponerse a fructificar con ellas. ¿Cuántas almas dejan de ir a la gloria y van al infierno por la negligencia de ustedes? Y así como van estudiando en letras, si estudiasen en la cuenta que Dios nuestro Señor les demandará de ellas y del talento que les tiene dado, muchos de ellos se moverían tomando medios y ejercicios espirituales para conocer y sentir dentro de sus almas la voluntad divina, conformándose más con ella que con sus propias afecciones, diciendo: aquí estoy, Señor, ¿qué debo hacer? Envíame a donde quieras, y si conviene, aún a las Indias. Así escribe San Francisco Javier, un grande santo y misionero, que dice: quisiera yo ir como un loco gritando en las grandes universidades católicas y decir a las gentes: miren, Dios les va a pedir cuentas de todo lo que les ha dado y de todos los dones que les ha dado. Termino. Iglesia Santa. Muchas veces pensamos en los santos y se nos va la cabeza a los santos de altar. Queridos peregrinos, la Iglesia Católica está llena de santos. Madres de familia, padres de familia, obreros, artistas, jóvenes, niños, empresarios, estudiosos, almas consagradas, sacerdotes, frailes, obispos. Como les dije antes, cada día hay 100,000 vuelos en el mundo, y si de vez en cuando se cae uno, ese es el que hace escándalo. Ojalá que tuviéramos el corazón abierto para amar más a nuestra Santa Madre Iglesia, y ojalá que abriéramos los ojos para ver los grandes derroches de santidad que hay en tantas almas, en tantas personas. Amemos a nuestra Santa Madre Iglesia, una santa y católica, es decir, universal, y mañana vamos a ver el apostólica, qué significa, para que nos sintamos verdaderamente hijos amadísimos de la Iglesia.
Me pidieron que explicara qué es la fe. Me di cuenta que no hallaba las palabras y tratando de encontrarlas lo dudé. ¿Qué es la fe? Es creer que hay algo más que nuestra vida. La confianza de saberme acompañar. Entender que por amor yo fui creado, que ni un alma está perdida. Creo en ti, más allá de lo que veo y lo invisible, lo que creo conocer y lo imposible. Creo en ti, es por la fe que encontré la salvación, y es en la fe donde habita tu perdón. Yo tengo fe de que soy amado